Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de sistemas dinámicos y control. En este video vamos a estudiar lo que es el lugar geométrico de las raíces y para ello consideremos el siguiente sistema enlazo cerrado, que involucra a GDS y HDS, dos funciones de transferencia. Tenemos nuestra entrada y nuestra salida. Entonces, si nosotros obtenemos la función de transferencia enlazo cerrado, obtendríamos esta expresión que tenemos aquí. Hay una forma muy simple de reducir este diagrama a bloques tal que podemos llegar a esta estructura. Y aquí ya tenemos nuestro numerador y denominador de este sistema o de esta función de transferencia enlazo cerrado. De aquí nos interesa lo que es el denominador, que nos da la ecuación característica. Si nosotros igualamos este polinomio, obtenemos la ecuación característica con la cual podemos trazar los polos del sistema enlazo cerrado, que como ya sabemos nos van a definir la estabilidad del sistema. Entonces esta ecuación es la que se emplea para hacer el trazado del lugar geométrico de las raíces. Ahorita vamos a ver por qué y va a ir tomando más sentido. Aquí, si nosotros manipulamos algebraicamente esta ecuación, si restamos menos 1 en ambos lados, entonces obtenemos que HDS por GDS es igual a menos 1. HDS y GDS es una cantidad compleja, depende de S, que es una cantidad compleja, y podríamos trazarla o representarla en el plano complejo, como si fuera un número complejo. ¿Cómo le hacemos para representar un número complejo? Pues podemos hacerlo en su forma cartesiana. Tenemos una componente real y una componente imaginaria y eso nos lleva a un punto específico en el plano complejo, ¿no? Pero también podemos hacerlo si tenemos o una representación polar, donde tenemos la magnitud de un vector que va desde el origen hacia el punto y un ángulo que se mide con respecto a este eje hacia donde está esa línea o ese vector, ¿no? Entonces ese número queda expresado de esta manera en su forma polar. Entonces más o menos sobre esto va el obtener ciertas condiciones para poder trazar el lugar geométrico de las raíces, y es que enfoquémonos ahora particularmente en esta cantidad compleja, ya no en estas. Y si se fijan, nos está diciendo que esta cantidad compleja es igual a menos 1. No tiene una parte imaginaria, solamente tiene parte real y nos dice que es igual a menos 1. Entonces nosotros podríamos posicionarlo aquí. Supongamos que este punto es menos 1. Eso quiere decir que la magnitud de esta cantidad compleja de GDS por HDS tiene que ser igual a 1, de acuerdo a esta ecuación. Y a partir de este gráfico podemos ver que la condición de ángulo nos dice que con respecto a este eje está posicionado en 180 grados. Entonces la condición de ángulo nos dice que debe estar posicionado aquí. Sin embargo, como estamos midiendo de forma angular y esto puede dar más vueltas, entonces podemos llegar con diferentes valores de ángulo a este valor de aquí. Y es como se establece esta condición de ángulo, en donde si nosotros evaluamos para acá, desde 0 hasta infinito, con valores enteros, podemos obtener cuánto tiene que valer para diferentes valores de k. Entonces, para trazar ese lugar geométrico de las raíces es forzoso cumplir con estas condiciones de magnitud y de ángulo. Ahora, ya en un ejemplo, digamos, de aplicación, siempre hay una ganancia asociada aquí en este producto de GDS o HDS. Incluso a veces la dejan por fuera y parte con el análisis de todo y va apareciendo. Pero aquí decidí ponerla hasta este punto. Y bueno, esto nos va a dar básicamente el producto de una ganancia por una, digamos, especie de función de transferencia que tiene un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador que llamamos QDS y PDS respectivamente. Entonces aquí vamos a tener asociados los polos y ceros de este sistemita de GDS por HDS. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Pues resulta que al variar la ganancia de K, los polos del sistema enlazo cerrado cambian para cada valor de K, vaya. O sea, si nosotros únicamente tomamos esta expresión, podríamos obtener los polos y los polos de este sistema enlazo cerrado. Pero como tiene involucrado una K, para diferentes valores de K, que es diferente a esta de acá, no hay que confundirla, para diferentes valores de K vamos a ver que los polos van cambiando de posición en el plano complejo. De tal manera que imagínense que nosotros tenemos estos polos y este cero que vienen a partir de estos elementos de aquí. Entonces estos se van a mover si nosotros tenemos esta ganancia, la vamos variando de acuerdo a esta ecuación característica, porque aquí va a estar involucrada. Las raíces que obtengamos de aquí nos van a dar los polos del sistema enlazo cerrado. Entonces resulta que
Al variar esa ganancia se van a ir moviendo, y si nosotros tenemos un polo deseado, digamos, podríamos responder la siguiente pregunta, que es si existe un valor de k tal que un polo del sistema se posicione en el polo deseado. Es decir, si yo varío esta ganancia, podrían moverse estos polos hasta llegar a este de acá. Esa es una cosa que podría pasar o no, y vamos a ver más adelante pues cómo definir eso. Entonces, para trazar el lugar geométrico de las raíces, les comento que consideramos la ecuación característica. Si nosotros ponemos la equivalencia que vimos anteriormente, una k multiplicada por un polinomio en el numerador y uno en el denominador, sustituimos este valor aquí y obtenemos esto de acá. Entonces, si manipulamos algebraicamente, multiplicamos por q de s, aquí nos quedaría q de s, acá esta q de s se simplificaría y acá por 0 pues nos quedaría 0. Si nosotros aquí consideramos que la k es igual a 0, entonces este producto se hace 0 y nos queda únicamente que q de s es igual a 0. Es decir, que cuando k es igual a 0, cuando variamos esa ganancia la establecemos en 0, nos quedamos que las raíces de esta ecuación característica son únicamente los polos de este producto que tenemos aquí. Es decir, ahí es donde van a iniciar el trazado, digamos, de los polos, como se van moviendo. Ahora, si nosotros otra vez manipulamos algebraicamente, que sería multiplicar por 1 sobre k esta ecuación, pues acá nos quedaría q de s sobre k, acá se simplifica la k y nos queda únicamente p de s, y acá pues nos queda 0. Entonces ahora aquí evaluemos el caso donde k es igual a infinito, pues sería como dividir esto sobre algo muy grande, nos daría 0, o aproximadamente 0, entonces nos quedaría que p de s es igual a 0. Es decir que recuerden que nosotros variamos esa ganancia, se varía básicamente desde 0 hasta infinito. En el caso del infinito nos quedaríamos con los polos, perdón, los ceros del producto de g de s por h de s. Eso quiere decir que el lugar geométrico de las raíces parte de los polos, como ya vimos, cuando k es igual a 0, y termina en los ceros de g de s y h de s, como vimos aquí, cuando k es igual a infinito. No necesariamente van a ir a estos polos, a estos ceros, perdón. Hay algo que se le llama ceros infinitos, estos son finitos, y vamos a ver a qué nos referimos con eso. Entonces, el lugar geométrico de las raíces son todas las raíces de la ecuación característica de esta de aquí, cuando se varía la ganancia k desde 0 hasta infinito. O sea, esta ganancia de aquí, ya expresado de esta manera, cuando la variamos y obtenemos todas las raíces, ese sería el lugar geométrico de las raíces. Sería como que la definición. Entonces, como ejemplo, consideremos que tenemos un sistema como el que vimos con enlazo cerrado, pero extraemos únicamente g de s y h de s para observar cómo sería el lugar geométrico de las raíces. Entonces tendríamos aquí un 0, tendríamos dos polos que ya los vimos acá. Los polos son complejos conjugados y, como comentaba, cuando k es igual a 0, las raíces de la ecuación característica son los polos, y aquí es donde comenzaríamos trazando el lugar geométrico de las raíces. Aquí estarían los polos, y ya si variamos entre 0 e infinito, entonces estaríamos moviéndonos alrededor de, bueno, a lo largo de estas líneas que vemos aquí. Aquí ya está trazado, pero bueno, es para ejemplificar. Y como comentaba, la tendencia cuando k es igual a infinito es que se vayan hacia los ceros. Eso quiere decir que uno de estos polos va a ir a un cero que le llamamos infinito, que luego vamos a ver cómo se determinan esas posiciones, y otro va a tender, uno de ellos va a tender hacia el cero finito, que se obtiene a partir de g de s y h de s. Entonces, esa es la tendencia que vamos a observar siempre cuando se traza el lugar geométrico de las raíces. Entonces, el lugar geométrico de las raíces está dado por esta ecuación que vemos aquí para este ejemplo particular. Si nosotros obtenemos o agarramos esta expresión de aquí, aquí nos quedan q de s, que son básicamente los polos, y la k multiplicada por el polinomio que contiene los ceros. Aquí es donde lo vemos. Entonces, si nosotros variamos aquí, obtendríamos el lugar geométrico de las raíces. Vamos a ver un ejemplo donde ya no nos interesa ahorita g de s, h de s, simplemente ya extraímos esa información y ya tenemos lo que son los polos y tenemos el cero para el ejemplo particular que estamos viendo. Pueden ser cualquiera y pueden ser más o menos, pero ahorita tomé este ejemplo. Entonces los polos son complejos conjugados, a partir de esta ecuación podemos verlo, y el cero solamente tiene parte real y es negativa. Entonces, si nosotros variamos, yo aquí hice una gráfica variando desde 0 hasta 10, vamos a ver.
Aquí establecemos lo que son los polos. Aquí están los polos, que son estos de aquí, menos 2 y más menos 3j, es donde están ubicados. Y tenemos el 0 en menos 1, aquí es donde está, con respecto a este 0 que es el origen. Entonces aquí yo empiezo a variar el valor de k y vamos viendo cómo se van moviendo los polos hasta que tienen esa tendencia de ir hacia el infinito, menos infinito, y acá hasta el 0 del sistema que estamos viendo acá, que es igual a z igual a menos 1. Entonces ese es básicamente lo que va formando, ¿no? Al obtener las raíces yo tomé esta ecuación y fui variando k y fui obteniendo las raíces y solamente fui trazando esto de aquí. Y es como se obtiene. Entonces aquí yo solamente varía hasta 10, pero como comento es hasta infinito, y en el caso de infinito vemos que este polo se va a ir moviendo hasta llegar a este punto de acá. Y bueno, eso es solamente para ejemplificar gráficamente cómo se ve a partir de esta ecuación y evaluando numéricamente. Entonces, ¿cómo establecer si un punto pertenece al lugar geométrico de las raíces? Pues se establece a partir de la condición de ángulo. Si cumple con esa condición de ángulo, entonces aseguramos que un punto en el plano complejo va a ser parte de ese lugar geométrico, es decir, que va a estar por aquí. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos un punto y si cumple con la condición, va a estar posicionado en alguno de estos puntos cuando variamos esa ganancia. Entonces, ¿cómo se hace esa prueba? ¿Cómo se verifica? Pues básicamente nosotros ponemos un punto de prueba y lo que hacemos es sumar los ángulos de los polos, pero hay que trazar líneas desde el punto de prueba hacia los polos y los ceros de GDS y HDS, el producto de estas dos funciones. Entonces los ángulos que van asociados con los ceros son positivos y los de los polos son negativos. De tal manera que medimos los ángulos de esas líneas que formamos desde el punto de prueba hacia los polos y ceros y hay que hacer pues esta suma de ángulos, ¿no? Acá hay otro ejemplo para ver cómo se miden. Si se fijan, siempre es con respecto a esta línea real. Y cuando estamos en un punto externo, asumimos que tenemos esta línea y que nos la llevamos hacia este punto de acá y a partir de aquí se trazan. Aquí también hay otro ejemplo en donde se está trazando ese ángulo a partir de esta línea horizontal que vendría siendo como alusión a esta que tenemos aquí. Y bueno, estos de acá pues directamente de estos ángulos que vemos acá. Y bien, lo siguiente que vamos a ver es ya prácticamente cómo trazar el lugar geométrico de las raíces, que involucra todos estos elementos que tenemos aquí. Lo que hacemos es como sacar las partes más importantes para hacer un trazado del lugar geométrico de las raíces, que no necesariamente es exacto, pero aproximado, y normalmente es lo que piden pues establecer en los problemas, en los libros o en los exámenes, que es determinar esos puntos importantes que trazan el lugar geométrico de las raíces. Entonces vamos a ver cuáles son esos puntos importantes y cómo determinarlo para un ejemplo en particular, que sería esto para GDS y esto para HDS. También vamos a ver el código en MATLAB para trazar el lugar geométrico de las raíces sin funciones y obtener la gráfica que acabamos de ver en la presentación anterior. Sin embargo, todo este contenido va a estar en Patreon. Abrí un Patreon precisamente para apoyar el canal y bueno, aquellos que puedan hacerlo y que quieran acceder a lo que vamos a ver a continuación, va a estar ahí. Voy a dejar un link a continuación para que en la parte de abajo del video para que puedan acceder a ese material. Y bueno, pues como les comento, nada más para que puedan ver qué va a haber, pues es eso, básicamente determinar pues esos puntos que nos interesan y posteriormente aplicarlo a un ejemplo.